Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenas tardes, hermanos, es un placer saludarles nuevamente el día de hoy y bueno, pues gracias a Dios por la vida, por la salud que nos permite y el privilegio de poder abrir su palabra en esta tarde. Pues vamos a iniciar nuestra clase, pero vamos a iniciarla con una oración para que sea el Señor el que nos dirija. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros. Padre, de manera muy especial te damos gracias por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, nos ponemos en tus manos rogándote tu bendición, rogándote, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, el que nos muestre tu palabra, lo que tienes preparado para nuestras vidas el día de hoy y que, Padre, yo solamente sea un instrumento que tú te agrades en utilizar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder comprender tu palabra y que sea tu Espíritu Santo en todo momento nuestro guía, nuestro maestro y el que nos enseñe y nos recuerde todo lo que, Padre, pues tú nos has enseñado. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada vimos nuestra clase acerca de cómo oirán, ¿no? Y en esta clase vimos que Romanos 10, versículos 13 al 15 nos muestra el porqué de las misiones, porque es importante ir y predicar el Evangelio. Y al leer este pasaje podemos ver una progresión lógica hacia la salvación de las personas. Incluso veíamos que el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para clamar a Dios hay que creer, es lo que veíamos, ¿verdad? Creer, pero para creer hay que oír, y para oír debe de haber alguien que vaya y les predique el Evangelio de Cristo. Entonces, una persona no puede convertirse a Cristo si está en la ignorancia de la palabra de Dios, si está creyendo mentiras, supersticiones o tradiciones del mundo. O sea, nunca oirán la verdad si no hay alguien quien les comparta ese evangelio de salvación en sus vidas. Incluso en Romanos 10:15 veíamos que este versículo continúa con la progresión hacia la salvación y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, debe de haber alguien, dice, que sea enviado a predicarles. Y no solo es algo muy importante aquí, ¿sí? No solo hay que ir, porque pues, la gente no va a venir a nosotros, la gente se resiste al Evangelio, ¿sí? La mayoría, ¿sí?, son indiferentes a él. Entonces tenemos que ir, pero tenemos que ir, dice, a predicarles el Evangelio. Incluso Romanos 10:17 veíamos que menciona dos cosas que la gente necesita para tener una fe salvadora. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no solo es necesario oír, sino es necesario, dice, oír la palabra de Dios. Y aquí llegamos, hermanos, a la conclusión que no son nuestras palabras las que convierten y salvan a las personas de las garras del enemigo, de ir al infierno, no. Son las palabras de Dios las que dan vida a los muertos espirituales y son las palabras de Dios las que los rescatan de ir al infierno. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Referente a nuestra clase ¿Cómo oirán? Y bueno, hoy vamos a ver nuestra clase acerca de por qué no hay más misioneros, por qué no hay personas que tengan ese deseo en su corazón de ir y predicar el Evangelio a otras partes del mundo. Y bueno, hay múltiples causas por el poco interés de las misiones mundiales y la falta de misioneros, pero tal vez algunas de las más comunes que solemos escuchar son las siguientes afirmaciones. Y por ejemplo hay quienes dicen, no, pues es que otro hará el trabajo, ¿no? Yo estoy muy ocupado, pero otro irá por mí.
O solo soy una persona sencilla, sin talentos especiales y pues no tengo nada de especial como para ir a hacer una tarea tan grande. O hay quienes dicen, no, es que soy un poco tímido y me cuesta relacionarme, me cuesta entablar conversación con las personas. O incluso hay quienes dicen, no creo que pudiera yo aprender otro idioma para compartir la palabra de Dios o adaptarme a otra cultura. ¿Sí? Incluso hay quienes dicen, no creo que pueda vivir en otro lugar con tantas incomodidades, con tantas enfermedades. ¿Sí? Yo le tengo miedo a enfermarme de alguna enfermedad de las de por allá en otro país. ¿Sí? Y hay tantas excusas, tantos pues obstáculos que la gente pone para compartir el reino de Dios, para cumplir el mandato que el Señor nos dio de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Incluso hay quienes dicen que pues hay pueblos que son muy cerrados, por ejemplo los pueblos musulmanes, donde pues no aceptan el Evangelio, donde son muy duros de corazón y entonces pues es difícil ir y predicarles allá el Evangelio. Pero ¿cómo contestarles a estas personas, incluso que se resisten y que dicen, no, pues otros harán el trabajo por mí, otros que vayan, yo aquí estoy bien? Imagínense si todos pensáramos así, entonces ¿quién irá? ¿Cómo oirán ellos? Aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Entonces esta forma de pensar solo frena de alguna forma o no permite que nosotros podamos cumplir la gran comisión, ese mandato del Señor de predicar el Evangelio de Cristo a las naciones, a otras personas. Incluso Juan Stott dijo, no debemos preguntarnos qué le pasa al mundo, porque ese diagnóstico ya ha sido dado. Más bien debemos preguntarnos qué le pasa a la sal y a la luz del mundo. Porque ya no hay ese interés por predicar, porque ya no hay ese deseo de cumplir la gran comisión, de darle sazón al mundo, de llevar la luz de Cristo a las naciones que viven en tinieblas. ¿Qué le está pasando a la luz y a la sal del mundo? Imagínense si todos pensáramos en decir, bueno, pues otro va a hacer el trabajo por mí. Entonces, no, hermanos, porque con eso solamente estamos frenando el Evangelio. Incluso a la luz de Hechos 1:8, ¿qué diríamos a los que dicen que tienen demasiado trabajo en su propia pues, comunidad como para estar yendo a otros lugares? Vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, a la luz de este pasaje de Hechos 1:8, ¿qué diríamos a los que dicen que tienen demasiado trabajo en su propia comunidad, que incluso pueden ignorar a los demás? Entonces podemos ver que el mandato de Cristo sigue vigente, no ha cambiado. Entonces imagínate si los primeros cristianos hubieran pensado de esa forma, entonces el Evangelio no se hubiese extendido tanto y quizá a lo mejor no hubiera llegado todavía a nuestro país. Entonces sí es impactante, ¿sí?, lo que pues, causa el no obedecer el mandato del Señor de Jesucristo, dice, de ir y predicar, de ser testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero incluso hay quienes dicen, se requiere un talento especial para ser misionero. Y no es así, hermanos. Incluso hay muchos que dicen que pocos califican para ir a las misiones. Hay quienes dicen, es que soy una persona sencilla y tímida y pues no puedo predicar el Evangelio.
porque no sé, porque me da pena. Pero fíjense qué pretextos puso Moisés para ir y liberar al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a él? Vamos a buscar en el libro de Éxodo, ¿sí? Y este pasaje echa abajo pues los pretextos, porque muchas veces son pretextos los que la gente pone para no evangelizar, para no predicar el Evangelio de Cristo. Muchos dicen, es que no tengo tiempo, tantos quehaceres en casa, tantas ocupaciones, el trabajo, que no tengo tiempo para nada más. O es que no sé, me da pena, no sé qué decirles, siento que tengo que prepararme más, y tantas cosas. Pero veamos Éxodo 3, 11 y 12, y vamos a ver qué pretextos puso Moisés a Dios. Éxodo 3, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como si, bueno, es que yo no soy nadie, soy una persona insignificante, ¿qué voy a hacer en otro lugar? ¿Qué voy a ir a hablarle al vecino? ¿Cómo me voy a ir a hablarle a X persona? Pues si ni me va a hacer caso, ¿quién soy yo? Bueno, ¿qué le respondió Dios en el versículo 12? Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, si nosotros vemos, Dios echó abajo los pretextos de Moisés. Dice Dios, bueno, ve porque yo voy contigo, yo estoy contigo. Y además, cuando el Señor nos manda la tarea, lo veíamos en las clases, en las primeras clases de este curso, es que no vamos solos. El Señor ha prometido estar, dice, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la tarea no la hacemos solos. Dios va con nosotros. Dios es el que a final de cuentas hace la obra, porque la obra es de Él, no es nuestra. Nosotros solamente somos instrumentos que Él usa para gloria y honra de Él y para alcanzar a los demás. Él se lo dijo a Moisés, ¿sí? Ve, ¿por qué? Dice, porque yo estaré contigo. Y le dio una señal, ¿no? Y esto será por señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mundo, ¿sí? Y sobre este monte, perdón. Y fíjense qué dijo Pablo también ahí en 2 Corintios 4, 7. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Y qué dijo Pablo en este pasaje referente a nuestras limitaciones? 4:7 dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es algo maravilloso, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios es el que hace la obra, no nosotros. Dios es el que va delante nuestro. Dios es el que pone los recursos, los medios y todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir. Solamente debemos de ser obedientes a lo que Él nos está pidiendo, a su mandato. Fíjate, Hudson Taylor dijo lo siguiente: Dios usa a hombres y mujeres que son lo suficientemente débiles y frágiles para apoyarse en Él. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no usa superhombres, superpersonas. Dios no llama a hombres extraordinarios. Él llama a hombres y mujeres comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias por medio de ellos, para que el poder de la excelencia, dice, sea de Dios y no nuestro, para que después no nos envanezcamos, para que no nos caigamos en la soberbia de decir, ay, soy bien bueno, soy un evangelizador súper dotado, yo le hablo hasta las piedras y las piedras se convierten conmigo. No, nosotros no somos quienes convierten a las personas, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Dice
el que convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para ello. Entonces Dios usa a esas personas, dice, sencillas, pero obedientes a Él. Y entonces aquí llegamos a la pregunta, bueno, entonces, ¿qué talentos especiales se requieren para ser un misionero? ¿O qué talentos especiales se requieren para evangelizar a otras personas? Bueno, pues ninguno, hermanos, ninguno. Dios puede usar a cualquier persona. Lo que se requiere no es un talento especial, sino un temor a Dios, un amor a Dios, ¿sí? Una sumisión a Él, una fe tremenda y amor por las personas que están sin Cristo. Eso es lo que necesitamos. Fíjate, A.W. Tozer dijo, Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. Y Hudson Taylor, ¿sí?, al entrevistar a una persona que solo tenía una pierna, le preguntó, bueno, ¿por qué teniendo tú esta discapacidad quieres ir de misionero a China? Bueno, esta persona le respondió, porque los que tienen 2 pies no van. Tremenda respuesta. Hay quienes están completos, no tienen ninguna limitante y no quieren ir. Y esta persona dice que no tenía una pierna, estaba dispuesta a ir a China, un país difícil de que entre el evangelio. Esta persona fue aceptada y enviada a China como misionero. Entonces, hermanos, pretextos siempre va a haber, obstáculos siempre nos va a poner el enemigo para no cumplir con el mandato del Señor, ir y predicar el evangelio a todas partes. ¿Sí? Y veíamos en clases pasadas, no necesitas salir de tu localidad para irte a otro país, un país lejano, extranjero, no, a veces no es necesario. Si el Señor te está llamando a eso, hazlo, pero a veces desde tu lugar, desde nuestra trinchera podemos contribuir mucho con las misiones mundiales, podemos contribuir mucho para propagar el evangelio de Cristo, ¿sí? Y bueno, obstáculos hay muchos. Otros obstáculos, por ejemplo, que ponen muchos es que no hay dinero. Muchos dicen, no, si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a ir a otros lugares a evangelizar? Bueno, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a menudo se usa este versículo para confirmar el poder de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, sin darnos cuenta que en su contexto este pasaje, Pablo está hablando sobre el dinero. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando tanto del poder de Dios para levantarnos y ayudarnos a salir de cualquier circunstancia, sino en su contexto está hablando del dinero. ¿Sí? Pablo había, ¿sí?, aprendido, él lo dice incluso, a tener contentamiento cualquiera que fuese su necesidad. Sabía estar contento en la abundancia y también en la escasez. Su confianza no estaba puesta en el dinero, sino en Dios, ¿sí? Entonces, ese era el contexto del cual Pablo estaba hablando sobre este pasaje. Y él afirmaba su habilidad de estar contento en esa escasez o en la abundancia. ¿Por qué? Porque para él lo importante era cumplir con su llamado, cumplir con esa gran tarea que el Señor le dio y su confianza estaba puesta en Dios. Incluso ahí en el versículo 19 de Filipenses lo podemos ver, hermanos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Y esta promesa, hermanos, es tanto para el misionero como también para los que apoyan las misiones. Dios se encarga de nuestras necesidades, Él suple, Él pone los medios, los recursos necesarios para que sigamos adelante, ¿sí? Y aunque hay muchos que tienen problemas económicos, Dios ha sido fiel y nos ha sacado adelante. A los que confiamos en Él, a los que esperamos en su provisión, Él siempre nos ha sustentado.
Entonces no dudes, cree en esa promesa de Dios, cree en esa promesa de que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a, dice, sus riquezas. El Señor es misericordioso y generoso con nosotros. Entonces no creamos a la mentira que dice no hay dinero. Es que no hay dinero. El enemigo quiere que mantengamos ese pensamiento. Él quiere mantener a las iglesias adormecidas sin tomar su responsabilidad de apoyar a quienes trabajan en el extendimiento del reino de Dios. A lo mejor nosotros no podemos ir a otro país, pero sí podemos apoyar en las necesidades de esa persona para suplírselas en lo que Él predica el Evangelio. Y es una forma en la que el Señor trabaja también en nuestras vidas. Fíjense, Jim Elliot dijo lo siguiente: la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sustentar. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sustentar. Y Hudson Taylor dijo: la obra de Dios hecha a su manera nunca tendrá falta de sus recursos. La obra de Dios hecha a su manera nunca tendrá falta de sus recursos. Y nuevamente citando a Hudson Taylor, él dijo: la gente dice, Señor, aumenta nuestra fe. No es una fe, no es una gran fe lo que necesitas, sino fe en un gran Dios. El Señor proveerá. Velemos de modo que nuestros ojos se mantengan en Dios. ¿Sí? Porque a veces apartamos la mirada, a veces vemos la necesidad, vemos la escasez, nuestras limitaciones y tantas cosas que nos estorban para ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo de cumplir la gran comisión. Entonces dice, no, pon tu vista en el Rey soberano, en el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto hay en ellos. Pon tu vista en ese Dios todopoderoso que no nos deja solos. ¿Sí? Creámosle a Dios, confiemos en ese Dios grande y poderoso que tenemos para no dejarnos llevar por nuestras limitaciones, por las circunstancias, por los obstáculos, ¿sí? O por nuestra forma de pensar, ¿sí? Tan pequeña. Porque también hay quienes dicen, solo debemos dar a nuestra iglesia. Fíjense, yo no puedo darle a otro que va a ir a predicar el Evangelio cuando tengo a mi iglesia que darle. No, sí, da a tu iglesia, pero el Señor también te pide, contribuye para la obra misionera en el mundo. Fíjense qué opinaba Pablo respecto a esto. Vamos allá a Filipenses 4, 15 al 19 y dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 15 al 19. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Entonces fíjense, la iglesia de Filipos, dice, aunque Pablo ya no estaba ahí con ellos enseñándoles, se había ido, dice, a Tesalónica, a otros lugares, dice, ninguna otra iglesia contribuyó para sustentarle, para sus necesidades, solamente ellos, sin importarles si era dentro de su localidad. Él se había ido a Tesalónica, dice, aún allá le hicieron llegar los recursos necesarios para sustentarle, para proveer para sus necesidades. Entonces, algo que podemos hacer, no solamente sí, el Señor nos ha llamado a ser fieles, a ser generosos, a dar en nuestra iglesia,
pero también apoyar a aquellos que van, aunque no pertenezcan a nuestra iglesia. Y por último, hay quienes dicen, soy muy mayor para ir. A veces dicen, es que no, ya estoy viejo, ya qué voy a hacer por allá, no, ya mejor me voy a quedar en mi casa. Pero unas de las misioneras más efectivas en la época moderna salieron para África. Una después de los 50 años y otra salió después de los 70 años. Imagínate, para servir al Señor no hay edad. La edad en la cual el Señor te llamó, esa es la apropiada para servirle. Esa es la apropiada para ser obediente a Él y buscar agradarle y entregar todo para el Señor. No hay excusa o pretexto que valga delante de Él, ¿sí? No hay un pretexto que valga delante de Jesucristo para obedecer su mandato de ir a ser discípulos, dice, a todas las naciones. Todos tenemos la responsabilidad delante de Él de proclamar su evangelio. Todo verdadero creyente es un miembro más que se une al cuerpo de Cristo para cumplir con ese mandato de la gran comisión de alcanzar al mundo para Él. Entonces, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo. Sujetémonos al señorío de Cristo y obedezcámosle para gloria y honra de su nombre. Y hermano, por último, ya para terminar esta clase, te animo a que sigas leyendo. Tú sigue leyendo el libro de los Hechos y ahora vamos a leer los versículos 22 al 28. Es necesario que nosotros conozcamos, ¿sí?, cómo fue que creció tanto la iglesia primitiva en sus primeros años, cómo fue que alcanzaron al mundo conocido en sus tiempos, ¿sí? Cómo fue que cumplieron ellos con esta gran comisión. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de saber este tema también. Por eso es importante, sigamos leyendo Hechos, ahora capítulos 22 al 28, y memoricemos Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, pues que Dios les bendiga, un placer estar con ustedes compartiendo este tema y pues vamos a despedirnos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza y Padre, te ruego que tú nos ayudes a ser esos hijos e hijas obedientes a ti, que cumplamos con esta gran comisión, que podamos, Padre, proclamar tu evangelio, que, Señor, no tengamos pena, no tengamos miedo, que, Padre, nos organicemos de tal manera que apartemos un tiempo, Señor, para poder, Señor, predicar de ese evangelio que salva, de ese evangelio poderoso que viene a darnos la libertad en Cristo y la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que cumpla con la gran comisión. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó